Hola, buen día, bienvenido. Comenzamos nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy revisaremos del capítulo 22 del libro del profeta Ezequiel, los primeros 16 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Un catálogo de delitos. Un catálogo de delitos. Recuerden que para nuestro tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en la Reina Valera 60 y en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a hacer primero la lectura en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, no juzgarás tú, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues: Así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande tribulación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre desprecian en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. He aquí de que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado, y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras, y haré fenecer en ti tu inmundicia, y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Ahora el mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 21, versículos 1 al... capítulo 22, versículos 1 al 16. Entonces recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, ¿estás listo para juzgar a Jerusalén? ¿Estás preparado para juzgar a esta ciudad de asesinos? Denuncia públicamente sus pecados detestables y dale este mensaje de parte del Señor soberano: Ciudad de asesinos, condenada y maldita, ciudad de ídolos, inmunda y repugnante, eres culpable por la sangre que has derramado, te has contaminado con los ídolos que hiciste. Ha llegado el día de tu destrucción. Has llegado al fin de tus días, te convertiré en objeto de burla en todos los países, ciudad infame y llena de confusión. De ti se burlarán pueblos lejanos y cercanos. Cada uno de los líderes de Israel que vive dentro de tus murallas está decidido a derramar sangre. A los padres y a las madres se les trata con desprecio. Los extranjeros están obligados a pagar por protección. Los huérfanos y las viudas que viven en medio de ti son objeto de abusos y maltratos. Desprecias mis objetos santos y profanas mis días de descanso. Hay quienes acusan falsamente a otros y los envían a la muerte. Está llena de gente que rinde culto a ídolos y hace cosas obscenas. Hay entre ustedes hombres que se acuestan con la esposa de su padre y tienen relaciones sexuales con mujeres durante su periodo menstrual. Dentro de tus murallas viven hombres que cometen adulterio con la mujer de su vecino, que deshonran a sus nueras o violan a sus propias hermanas. Por todas partes hay asesinos a sueldo, prestamistas, usureros y extorsionistas. Ni siquiera piensan en mí ni en mis mandamientos, dice el Señor soberano. Sin embargo, ahora yo bato las palmas con indignación por tus ganancias deshonestas y tu derramamiento de sangre. ¿Qué tan fuerte y valiente serás en el día del juicio? Yo, el Señor, he hablado y cumpliré lo que he dicho.
Te esparciré por las naciones y te limpiaré de tu maldad, y cuando sea deshonrado entre las naciones a causa de ti, sabrás que yo soy el Señor. Bien, un catálogo de delitos. El pecado de Jerusalén. Las ofensas de Israel. Hay 4 divisiones en este capítulo. Primero, Dios declara que conoce sus pecados en los primeros 5 versículos. Segundo, se enumeran los pecados específicos, versículos 6 al 12. Y tercero, Dios promete juicio por estos pecados. Cuarto, se describe la desintegración total de la sociedad, versículos 23 al 31. Hay una declaración de parte de Dios en estos primeros 5 versículos. Las causas básicas del juicio son la violencia y la idolatría. Dios hace referencia al tema al repetir la frase derramar sangre. 7 veces en este capítulo la violencia se une a la idolatría, que es una abominación ante Dios. El dar la espalda a su Señor y confiar en los ídolos hizo que el pueblo perdiera toda sensibilidad hacia su prójimo. Tal actitud los condujo al asesinato y aún al sacrificio de sus propios hijos. Para Ezequiel, para que pudiera realizar, en este caso, un buen trabajo como fiscal del Señor, tendría que estar al tanto de los pecados de que el pueblo de Jerusalén era culpable. Había varias buenas razones para que a Jerusalén se le llamara ciudad que derrama sangre dentro de sí misma. Pudiera ser una referencia a los sacrificios a los ídolos que se realizaban allí. Tal vez se refiere a la sangre de los niños que se ofrecían como sacrificio al dios pagano Moloch. También pudiera ser una alusión a las injusticias legales que con frecuencia terminaban con la muerte de gente inocente, como por ejemplo la de Nabot y otros más. O quizá este nombre sea de un uso poco preciso de la expresión para referirse a la tremenda culpa de la ciudad en todas las áreas. Al igual que en el capítulo 7, aquí el final se representa como algo que está a punto de ocurrir. Ha llegado al término de tus años. Versículo 4. Esta nueva acusación contra Jerusalén era diferente de la reseña histórica presentada en el capítulo 20. El capítulo 22 presenta una lista de crímenes específicos de los cuales Jerusalén y Judá fueron culpables. Este catálogo de crímenes se divide en 2 categorías: injusticias sociales y apostasías espirituales. Los pecados enumerados son paralelos a los que se mencionan en el Código de Santidad de Levítico 17 al 26. Estas leyes levíticas eran aplicaciones prácticas de las normas de santidad incorporadas en los 10 mandamientos. Tanto los pecados morales como los de culto fueron revisados para mostrar la hostilidad que existía por la ley. Los 2 primeros pecados mencionados incluyeron derramamiento de sangre e idolatría. Estos 2 estaban vinculados para recordar a la gente la estrecha relación entre la violencia y la idolatría. Aquellos que adoraban dioses falsos en Israel y Judá también habían participado en sacrificios humanos. El desprecio por la ley de Dios llevó a un aumento dramático de los crímenes de violencia, de modo que Jerusalén fue llamada la ciudad del derramamiento de sangre. Debido a su reputación malvada y violenta, las naciones cercanas y lejanas hicieron de Jerusalén un objeto de desprecio. La frase "oh ciudad infame, llena de confusión" es específica en el texto hebreo y puede traducirse "oh contaminando del nombre abundante en tumulto". Esta traducción literal muestra la reputación impía y violenta de Jerusalén. Profanaron el nombre, es decir, la persona y el carácter de Dios, especialmente su santidad. Nombre se usaba regularmente con el artículo definido el nombre como sustituto del nombre personal de Dios, Jehová, que representa su naturaleza y carácter santos. Aquellos que reciben más luz como Judá y Jerusalén también tendrán una mayor responsabilidad por su conocimiento y por no seguirlo o compartirlo. Dios sabe acerca de pecados específicos y responsabilizará
a todas las personas por el arrepentimiento. Había violencia e idolatría en Judá, y estas ofensas Dios las conocía. Los que detentaban la autoridad usaban sus puestos para aprovecharse de los demás. Las flagrantes violaciones de las leyes de Moisés que fueron dadas desde el monte Sinaí indicaban cuánto se habían alejado del Señor. No tenían en consideración las leyes respecto de los padres, del extranjero, del huérfano, de la viuda, de los santos, los sábados, la calumnia, los cultos a los ídolos, la impureza sexual, el soborno y la usura. Es importante tener en cuenta que Dios considera como afrentas contra Él no solo la idolatría y el abandono directo al Señor, sino también los hechos desprovistos de amor que quieren a otros. El mismo Dios que dijo: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, dijo también: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le dicen a Dios nuestras acciones hacia los demás? Cuando tratamos con indiferencia a nuestros padres ancianos, le estamos diciendo que no apreciamos todas las bendiciones que a través de los años nos ha dado mediante ellos. Cuando no nos ocupamos del abandono, del que está abandonado, del necesitado, del huérfano, de la viuda, le mostramos al Señor que no apreciamos sus bendiciones, que han permitido que no estemos en esa circunstancia. Cuando calumniamos o atacamos a otros, le decimos que no creemos que el don de la vida sea algo para ser preservado y disfrutado. Cuando no usamos el don de la sexualidad de acuerdo a sus mandatos, le estamos diciendo al Señor que ese don es solo un apetito que tiene que ser satisfecho y no una bendición especial que se debe reservar para una relación especial y permanente con otro ser humano. Cuando aceptamos sobornos o hacemos préstamos con excesivo interés, le estamos diciendo que no confiamos en su decisión acerca de cuánto de los bienes de este mundo necesitamos para vivir. Aquellos príncipes, aquellos líderes, se habían aprovechado también de su autoridad y poder para eliminar a las personas que no eran bien vistas por ellos. Así Dios está también llevando juicio sobre ellos. Despreciaban a sus padres, maltrataban al extranjero, cometían violencia. Asimismo eran injustos con gente indefensa, porque tenían como fin adueñarse de sus pocos bienes. Estos actos constituían violaciones directas a los mandamientos del pacto. No observaban las leyes religiosas establecidas por Dios, menospreciaban los lugares que Él había santificado y desobedecían los requisitos establecidos para el día de reposo. La lista de las ofensas seguía: calumnias, perversidad, incesto, fornicación, adulterio, asesinatos. Por otro lado, sus negocios generaban intereses exagerados en los préstamos que hacían a sus hermanos y cometían fraudes por lo tanto. En conclusión, Dios dice: te olvidaste de mí. La causa primordial de que llegaran a cometer tales pecados fue haberse olvidado de Dios. El pueblo se olvidó de Dios. Y están enumerados estos pecados, están enumeradas estas faltas. La lista de los crímenes es alta. Hay derramamiento de sangre, hay violencia, idolatría, desprecio de la ley de Dios. Estos pecados se centran en la responsabilidad individual y también en los crímenes de Jerusalén. El capítulo 18 contiene 3 listas contrastantes en los versículos 5 al 17, que nombran al menos 12 pecados que los justos evitan, pero que los impíos abrazan y disfrutan ejecutar. Los justos hacen lo que es justo y correcto y evitan todos los pecados enumerados en los versículos 5 al 9. La segunda lista, en los versículos 10 al 13, incluye 7 de los 12 pecados que hace la persona malvada. La tercera lista, del 14 al 17, señala 10 de los elementos que la persona justa evita. Ezequiel 22, del 6 al 12, incluye todos los pecados del capítulo 18 y añade 3 pecados adicionales para un total de 15. Estas listas contrastan los pecados sociales
y los pecados morales a la luz de las normas aceptadas basadas en las del Antiguo Testamento, especialmente en el Decálogo. El capítulo 22 se lee como un proyecto de ley de acusación por los muchos pecados específicos que hicieron inevitable el juicio. La dimensión sacerdotal de la comprensión de la ley por parte de Ezequiel se reveló en su uso de términos legales y su preocupación especial por el derramamiento de sangre. Habiendo sentado las bases para su discusión de pecados específicos, al identificar los primeros 3 pecados de derramamiento de sangre, idolatría y la violación de la ley de Dios, Ezequiel continuó su lista de crímenes específicos. El 4º pecado que mencionó fue la perversión del poder. Los príncipes habían usado su poder para derramar sangre. Esta acusación es una reminiscencia del llamado de Amós a la justicia en la puerta, donde acusó a los líderes de su época por mal uso de su poder. Estos líderes, como aquellos a quienes habló Ezequiel, habían olvidado que su poder para gobernar provenía de Dios. El 5º pecado que Ezequiel identificó fue la pérdida de disciplina en el hogar y la falta de respeto de los padres. Esta preocupación estaba en el corazón de los 10 mandamientos. El 6º y 7º pecados fueron la falta de hospitalidad mostrada a los extranjeros y la opresión a los huérfanos y las viudas. Estos 2 fueron colocados juntos porque ambos sugieren una falta de preocupación por los necesitados. Otro de los pecados fueron presentados en el versículo 8. Los pecados 8º y 9º fueron la profanación de cosas santas, el santuario, los sacrificios, los vasos del templo y la profanación del sábado. La violación del sábado se mencionó específicamente en la advertencia profética sobre el exilio en Levítico 26 y en el 2º libro de Crónicas capítulo 36. El versículo 9 enumera una triada de pecados. El 10º pecado mencionado fueron los hombres calumniosos que dieron falso testimonio de sangre derramada. El 11º pecado fue adorar o comer comidas comunes en santuarios paganos, y el 12º fue referencia a los actos inmorales lascivos también asociados con la adoración pagana de una sociedad degenerada. En los versículos 10 al 11 se enumeran ejemplos adicionales de comportamiento inmoral que ilustran la lascivia del pueblo. Ignoraron las leyes concernientes a la pureza sexual y cometieron incesto. Los pecados sexuales adicionales en el versículo 11 incluyen el adulterio con la esposa de un vecino y con una nuera, y el incesto con una hermana, cada uno de los cuales sugiere la ruptura total de respeto por las leyes concernientes a la pureza moral. La triada final de pecados se enumera en el versículo 12. El 13º pecado nombrado fue aceptar sobornos para promover la injusticia. El 14º pecado mencionado fue la exigencia de tasas de interés exorbitantes debido a la codicia. Finalmente, el 15º pecado mencionado resume todos los pecados anteriores y ofrece el motivo detrás de ellos. La gente se había olvidado de Dios. Aunque olvidar a Dios precede a todo pecado, aquí aparece al último lugar. La razón es que es la suma de todo lo que está mal, es decir, el proverbial último clavo en el ataúd. Ezequiel se unió a Jeremías y a Oseas para condenar la falta de preocupación por la voluntad de Dios de manera individual. Esta inmoralidad individual había dejado a la moralidad colectiva de la nación en bancarrota y bajo sentencia de juicio. Los pecados mencionados no pretendían ser una lista exhaustiva, sino que presentan los tipos de ofensas que hacían del juicio divino una necesidad. La Biblia es muy específica acerca de la naturaleza y la identidad del pecado. Tales pecados son las obras de la carne, como los presentados en Gálatas 5, 19 al 21, donde se contrastan con el fruto del Espíritu. La atención entonces está sobre Jerusalén. La ciudad todavía estaba en pie, pero está claro por las palabras de Ezequiel que sus días estaban contados. La ciudad, que todavía se considera hoy como la ciudad santa, se describe aquí como esta ciudad sangrienta. Los hechos sanguinarios de sus ciudadanos habían transformado el carácter de la ciudad. La profecía se declara de una manera que recuerda a los tribunales de justicia.
Ezequiel, en el nombre de Dios, debe declarar a la ciudad el catálogo de sus crímenes y la condenación que debe venir sobre ella. Pero aunque las palabras están formalmente dirigidas a Jerusalén, en realidad se declaran en la audiencia de los hebreos en el exilio. Y cuando los compañeros de Ezequiel escucharon las palabras de esta profecía, sus pocas esperanzas restantes de rescate viniendo de Jerusalén se estaban haciendo añicos. Los crímenes de su ciudad capital exigían castigo. La condenación de Jerusalén se mueve de lo general a lo específico, de lo sagrado a lo secular. Jerusalén era culpable de idolatría y derramamiento de sangre, y por eso había apresurado el día de su juicio. La ciudad había perdido su verdadera fe en sus actos de idolatría, pero además sus ciudadanos habían cometido multitud de delitos, convirtiéndola en la ciudad del pecado del mundo antiguo. Los delitos sociales incluían actos de violencia, violaciones sexuales, soborno, extorsión y explotación de los pobres y necesitados. Lo que está claro en la declaración del profeta es la estrecha interrelación entre la fe de la ciudad y el comportamiento moral de sus ciudadanos. Cuando la fe de una nación o individuo es saludable, el comportamiento moral hacia los seres humanos fluirá de esa fe. Cuando la fe se derrumba, socava el fundamento de la vida moral, de modo que el crimen y la inmoralidad florecen. Así, la raíz del mal de Jerusalén en este deprimente catálogo de crímenes es la idolatría, la adoración a los dioses falsos, o a la adoración del Dios verdadero en forma de un ídolo. Era una indicación de que el verdadero conocimiento del Dios de Israel se había perdido. A partir de ese defecto fundamental, la multitud de males creció y prosperó. Así, en cierto modo, la parte más inmediatamente horrible de este catálogo de crímenes es secundaria. La raíz del problema es la pérdida de la fe en la ejecución de idolatría. Se ejemplifica perfectamente. La estrecha relación entre la vida de la fe y la de la moral se ilustra una y otra vez en el Antiguo Testamento. Es una lección que debe aprenderse para que cualquier vida humana tenga éxito. Los 10 mandamientos tratan primero de la vida de la fe para después pasar a las áreas sociales y morales del comportamiento humano. Del mismo modo, el sistema educativo del antiguo Israel, tal como se desarrolló en el libro de Proverbios, comenzó con el fundamento de la fe y luego desarrolló la naturaleza del comportamiento moral. El principio de la sabiduría es la reverencia o temor al Señor. Cuando se ha establecido ese fundamento, es posible aprender el camino de la moralidad. La lección es cierta con respecto tanto a los individuos como a las naciones. En nuestras vidas individuales, el comportamiento moral fluye a través de una fe saludable. En cierto sentido, la fe y la moralidad son parte de un círculo, pero cuando el círculo se rompe es un colapso o perversión de la fe. El impulso y la capacidad de comportamiento moral se debilitan. Y lo mismo es cierto en la vida de una nación o una ciudad. La pérdida de la fe va acompañada de un declive de la moralidad. Ya no hay una visión comúnmente compartida en cuanto a lo que constituye el bien, por lo que el mal puede florecer desapercibido. La tragedia en este proceso de decadencia es la transformación del carácter, que es una parte integral del proceso. La ciudad santa se convierte en la ciudad sangrienta. La persona buena se convierte en la persona mala. Y ambos invitan al juicio de Dios, que es bueno y santo a la vez. Como hemos visto, estos versículos presentan la acusación o pecados que se le atribuyen a la ciudad de Jerusalén como símbolo del reino de Judá. Como ya he mencionado, cada una de las secciones se inicia afirmando el origen divino del mensaje que se va a entregar. Frente a tales ofensas, el Señor expresó su ira. El pueblo de Dios no podía vivir así y pensar que podía evitar las consecuencias. Tendrían que rendir cuentas al Altísimo. Dios declara el castigo que les mandará.
las tiranías de entre las naciones se tomarían como basura y desperdicios. Las naciones verían el resultado de la rebeldía de Israel. Solo así se darían cuenta del alto costo que implica jugar con el Señor. Finalmente, la última sección del versículo 13 al 16. Tenemos una imagen. El acto de batir palmas por parte de Ezequiel simboliza la ira del Señor, que ahora también declaraba: y batí mis manos. Entonces, ante la ensordecedora ira de Dios, ¿iba a ser la gente tan insolente o desvergonzada como era cuando trataba con su prójimo? De nuevo vemos cómo Dios declaró la amenaza de dispersar a su pueblo por entre las naciones. Aquí la dispersión se presenta como el modo en que Dios le iba a poner fin a sus impurezas. Debemos recordar que estamos siempre ante la presencia de Dios. El Todopoderoso siempre está al tanto de todo lo que hacemos. Si pensáramos en esto, tal vez no actuaríamos tan ásperamente o con tan poco cariño con las personas que nos rodean. El recordar que nuestro Dios es un Dios que tiene que castigar el pecado nos lleva a que temamos su ira y no traspasemos dichos mandamientos. Así finalmente, después de este transitar a través de este pasaje, podemos también nosotros expresar que todo esto debe llevarnos a pensar en el versículo 14. ¿Qué tan fuerte y valiente serás en el día del juicio? ¿Estará firme tu corazón? ¿Estarán fuertes tus manos en los días cuando yo actúe contra ti? Dios ha hablado. Dios nos ha dado su mandato. Dios nos ha dado su palabra. Nos ha dado sus leyes, sus mandamientos y sus estatutos. Cuidemos de cumplirlos. Evitemos que haya señalamientos como los que se hicieron sobre Jerusalén. Evitemos que este catálogo de pecados también sea dicho de nuestra persona. Porque al final sabremos que Jehová es el único Dios verdadero y el único propósito era buscar nuestro bien. El único propósito era buscar que Él fuera exaltado, glorificado y bendito en todo tiempo. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bendición de este día. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y porque hoy te ha parecido bien darnos este día, Señor, regalarnos este día. Permítenos, Señor, que con tu bendición, con tu guía, Señor, podamos alabar y bendecir tu nombre, porque tú eres el único merecedor de ello. Pedimos, Señor, que nos fortalezcas, que nos guíes y que nos ayudes, Señor, a evitar que nuestro pie resbale. Que no apresuremos nuestros pasos, Señor, hacia el pecado, sino que más bien encaminemos nuestros pasos a glorificar tu santo nombre por medio de nuestras vidas, por medio de nuestros pensamientos, nuestros actos y la proclamación de la palabra. Gracias, Señor, de todas tus bendiciones. Todo lo rogamos, clamamos a ti, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.